Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces, vamos a empezar con nuestro recién estrenado capítulo 43. ¿Vale? Y es bueno saber que vamos avanzando. A mí siempre me da un poco de nostalgia cuando vamos a empezar a acercarnos al final de un capítulo, de un libro, ¿no? Pero qué bueno, porque podemos continuar con lo que siga. Y vamos a continuar con la misma línea escatológica de lo que hemos venido viendo en la vida de Joseph, en esto que es esta hambruna, que no es otra cosa más que una tribulación, ¿no? Que de hecho decíamos hace algunas semanas que el tríbolos es esto que se separa el grano, ¿no? De la espiga y que así es lo que hace la tribulación. Separa el grano bueno del grano malo, ¿no? Separa a los que son grano verdaderamente de parte del Eterno y mostrará verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que yo quiero preguntar, sin esperanza de que me lo contesten, ¿vale? Porque es horrible. Es algo que es terrible en la forma de vivir del hombre. Y la pregunta es, ¿cuánta necedad y formas absurdas de actuar puede tener el hombre? Por eso espero no una respuesta, porque si te pones a imaginar o pensar cuántas necedades y formas absurdas de actuar y de vivir tiene el hombre, es imposible de determinar. Y les pongo yo que creo que estas pueden resultar incontables. El hombre es necio en 1000 formas distintas. Pero la siguiente pregunta creo que es un poco más sencilla, aunque te vas a dar cuenta que tampoco lo es. Y la siguiente pregunta sería, pero, ¿qué si esa necedad o esa forma absurda de actuar puede costarte la vida? ¿Qué hay si esta necedad te puede costar la vida? Peor aún, ¿cuánto más si esto puede costarte la vida eterna? ¿Cuánto más si la necedad del hombre puede costarle su eternidad? Ahora, es más fácil que la anterior pregunta, ¿no? Porque se cierra un poco más, ¿no? Hombre, en alguien cauto y en alguien que tenga entendimiento y que quiera continuar siguiendo al Señor, o que tenga el anhelo de seguir al Señor y que quiera y haya decidido entregar su vida a Él, hombre, pensará en, creo que son menos las cosas que pueden necedades que pueden costarme la vida eterna, pero aún así sucede. Aún así están ahí presentes. El ser humano, les pongo yo aquí, está acostumbrado a hacer las cosas conforme a su voluntad y a su manera. ¿No es así? Pero no son así las cosas con Yehoshua HaMashiach. No podemos creer que las cosas serán conforme a mis términos y deseos. No podemos dar ese pensamiento a nuestra mente y dar rienda suelta en él. No podemos. Porque las cosas con Yehoshua tienen términos, tienen formas. No se puede obedecer al Creador en nuestros términos, en nuestra forma, como yo quiero entender que debería ser. Pues no. No puede ser así. Las reglas son claras y el camino es uno solo. No hay muchos caminos. Así como Adonai Echad, así como Adonai es uno, así es también uno el camino. No es amplio, sino es estrecho, muy estrecho. Vamos a leer Mateo 7, del 13 al 14, como parte de nuestra pequeña introducción. 7, Mateo 7, verso 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. 7:13. 13, 14. Mateo 7, del 13 al 14. Son muchos los que entran por ella, por la puerta amplia, ¿no? La de la perdición. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Son pocos los que la encuentran. Son pocos los que tienen la posibilidad de entrar por ella. Qué fuerte, ¿no? Pero así es. ¿Sabes por qué es así? ¿Sabes por qué son pocos los que tienen la capacidad de entrar por ella? Porque son pocos los que deciden obedecer. Son pocos los que deciden abandonar su carne. Son pocos los que deciden abandonar sus formas, sus necedades, sus ideas, sus pensamientos. Qué triste, pero así es. Son pocos, en otras palabras, los que se rinden verdaderamente al Eterno. Los que se rinden y dejan a un lado su voluntad para abrazar la voluntad del Creador. Son pocos. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué camino estás yendo? ¿Para el camino estrecho que te llevará a la vida eterna, aún difícil, aunque tengas que morir a tu propia carne, aun cuando tengas que ir en pos de las cosas que no te gustan o que no son tan cómodas para ir? ¿O vas por el camino amplio? ¿O vas por el camino? La calzada está enorme. Siempre que digo calzada enorme, me acuerdo de en las ruinas de Teotihuacán, en México, una zona arqueológica. Hay una calzada enorme. ¿Y sabes cómo se llama esa calzada? Y por eso lo cito. Se llama la calzada de los muertos. ¿Sabes? Así de amplia es la calzada de los muertos. Y así, igual, es de los muertos la calzada, la avenida, el camino amplio y grande que te conducirá a la muerte eterna. ¿No es cierto? Imagino que el camino, o sea, imagínate. Claro. El camino estrecho, y tú vas con tu obesidad y vas metiéndote y te tienes que ir buscando más hasta que Te vas y te va quitando todo lo... Te va aguzando, ¿no? El camino mismo, tan estrecho que es, te va aguzando, te va limando, te va quitando lo que sobra. Porque cuando tú lijas algo, es porque eso que estás lijando sobra. Mira, qué buena analogía, ¿eh? Qué buen pensamiento ese, ¿no? El camino es tan estrecho que a veces no vas a pasar en tus formas, en tus modos, con tus maneras, y vas a tener que ser moldeado. ¿Sufrirás? Sí. ¿Dolerá? ¡Puf! Sí que va a doler. Hay que morir. Por eso hay que morir. Entonces, bueno, entendiendo esto y con esta pequeña introducción, pensemos en los hermanos de Joseph. Pensemos en el padre de Joseph. ¿Cómo es su circunstancia? ¿Qué están viviendo? Están viviendo una escasez brutal. Tenían provisiones. Les dieron provisiones, ¿no? Inclusive provisiones que no les costó un centavo. Pero se acabaron. Y ahí es donde empieza nuestro capítulo 43. Dice, pero el hambre era severa en Eretz, en la tierra. Y es bien significativo que diga que el hambre era mucha en la tierra, porque no dice en Canaán específicamente, o en Egipto y los alrededores. Dice en Eretz, en la tierra completa. Esta palabra no limita a una región o a una comarca, no. El hambre estaba en toda la tierra. Y fíjate, tal y como sucede al día de hoy, la tierra está con hambre. Un hambre severa. Un hambre del verdadero alimento. Porque fíjate, al día de hoy
Hay mucho que comer. Mucho que comer. Pero nada de lo que está en la tierra ofrece ese alimento. Date cuenta. Tú pon el internet, pon el Facebook, pon YouTube y busca para comer y te van a salir de Génesis, de Apocalipsis, de lo que tú quieras, infinidad de mensajes que cuando los analizas, a veces no es comida. Fíjate, cuando viajo, yo tengo mucha experiencia en eso, porque cuando viajo me toca comer en la calle siempre. Siempre. Pues nunca tengo un lugar donde comer en casa, porque estoy viajando en otras ciudades. Y me toca ir a estos moles, ¿no? Estos centros comerciales, estas plazas, donde vas con la esperanza de encontrar algo de comer. Y no quiero mentirte, ¿no? Pero ahí vas a encontrar puras cosas que van a saciar tu apetito, pero que no te van a dar ningún nutriente. He tenido que salir sin miedo a equivocarme muchas ocasiones, así como entro a la plaza, así salgo de la plaza, porque hay puro fast food, ¿no? Pero entras y ¿sabes? Ves las propuestas, ¿no? Tienda, o sea, restaurante, ¿no? Y cuando dices, ¿qué pasaría si yo comiera solo esto todo el tiempo? Porque estoy viajando todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Es como un tormento. No, y no, el riesgo no es solo el ponerte y subir de peso. El riesgo es que vas a estar subido de peso, pero desnutrido. Y enfermo. Así es lo que el mundo ofrece. Así es lo que el mundo ofrece. Y te voy a decir algo. Bien si buscas algo que tenga que ver con Adonai, su palabra, su Torá, pero ¿y si no? ¿Cuánta basura ofrece el mundo? ¿No es cierto? Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué alegría estar nuevamente reunidos. Todavía estamos en casa. Ya está caminando este tema de todos los trámites. Y bueno, pues vamos a iniciar sin más premura para que podamos terminar prontito y podamos pasar también a la tarde a nuestro estudio de proverbios. Porque en esta tarde hay proverbios. Y de hecho, yo creo que va a estar habiendo proverbios todas las semanas. Ya ajustaremos los tiempos para que también hagamos el discipulado. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que lograrlo, ¿no? Sin terminar a las 11 de la noche, claro. O sea, terminando a las horas que debemos terminar o terminando cuando termine el Shabbat, ¿no? Entonces, que ahora termina cada vez más pronto, ¿no? Ahora está terminando como 7:19, 7:20, una cosa así. Sí. Novedades para mañana. Ay, mañana hay cambio de horarios. ¿Lo van a cambiar todavía o ya no? Porque habían dicho que no iban a cambiar. Bueno. Todavía sí. Bueno, pues mira, qué bueno que lo mencionas, Pili. Y porfa, hazme un favor, Pili. Tú siempre lo haces. Publica la liga del estudio en el grupo de los del camino, el principal. Porque está el cita por ahí que no tiene todavía, no está dado de alta con nosotros como miembro del Face, no sabe muy bien cómo hacerlo y no le avisa. Mándalo. En Face, claro. Sí, está en vivo ahorita en Face. Claro. Entonces, para que el cita pueda tener también, y los que del grupo no tengan la manera de entrar rápidamente, puedan hacerlo desde la liga que está en el grupo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bueno saber que mañana hay cambio de horario. Todavía hay cambio de horario en España. Yo sabía que ya no iba a haber, pero todavía hay cambio de horario. Yo creo que será hasta el próximo año cuando ya no lo haya. Pero, de todas maneras, por cualquier cosa, estemos atentos y estaremos poniendo lo que haya de cambios en horarios, tanto en Face como en el grupo o en los grupos que tenemos, ¿vale? Entonces, pues Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia. Les mandamos un abrazo fuerte y nuestro cariño, ¿no? Nuestro aprecio y que todo el Shalom de nuestro Señor tengan en este Shabbat, así como lo tenemos aquí también nosotros. Entonces, vamos a empezar con nuestro recién estrenado capítulo 43, ¿vale? Y es
bueno saber que vamos avanzando. A mí siempre me da un poco de nostalgia cuando vamos a empezar a acercarnos al final de un capítulo, de un libro, ¿no? Pero qué bueno, porque podemos continuar con lo que siga. Y vamos a continuar con la misma línea escatológica de lo que hemos venido viendo en la vida de Joseph, en esto que es esta hambruna, que no es otra cosa más que una tribulación, ¿no? Que de hecho decíamos hace algunas semanas que el tríbolos es esto que se separa el grano, ¿no? De la espiga y que así es lo que hace la tribulación. Separa el grano bueno del grano malo, ¿no? Separa a los que son grano verdaderamente de parte del Eterno y mostrará verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que yo quiero preguntar, sin esperanza de que me lo contesten, ¿vale? Porque es horrible. Es algo que es terrible en la forma de vivir del hombre. Y la pregunta es, ¿cuánta necedad y formas absurdas de actuar puede tener el hombre? Por eso espero no una respuesta, porque si te pones a imaginar o pensar cuántas necedades y formas absurdas de actuar y de vivir tiene el hombre, es imposible de determinar. Y les pongo yo que creo que estas pueden resultar incontables. El hombre es necio en 1000 formas distintas. Pero la siguiente pregunta creo que es un poco más sencilla, aunque te vas a dar cuenta que tampoco lo es. Y la siguiente pregunta sería, pero, ¿qué si esa necedad o esa forma absurda de actuar puede costarte la vida? Lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué hay si esta necedad te puede costar la vida? Peor aún, si esa necedad puede costarte la vida eterna. Ciérrame la puerta, por favor. Y también chécate si la de allá está, la ventana de allá está cerrada, ¿sí? Porque los vecinos a veces empiezan con sus historias y pues ya sabes. Entonces, ¿cuánto más si esto puede costarte la vida eterna? ¿Cuánto más si la necedad del hombre puede costarle su eternidad? Ahora, es más fácil que la anterior pregunta, ¿no? Porque se cierra un poco más, ¿no? Hombre, en alguien cauto y en alguien que tenga entendimiento y que quiera continuar siguiendo al Señor o que tenga el anhelo de seguir al Señor y que quiera y haya decidido entregar su vida a Él, hombre, pensará en, creo que son menos las cosas que pueden necedades que pueden costarme la vida eterna, pero aún así suceden. Aún así están ahí presentes. El ser humano, les pongo yo aquí, está acostumbrado a hacer las cosas conforme a su voluntad y a su manera. ¿No es así? Pero no son así las cosas con Yehoshua HaMashiach. No podemos creer que las cosas serán conforme a mis términos y deseos. No podemos dar ese pensamiento a nuestra mente y dar rienda suelta en él. No podemos, porque las cosas con Yehoshua tienen términos, tienen formas. No se puede obedecer al Creador en nuestros términos, en nuestra forma, a como Él me ha dado, más bien no, como yo quiero entender que debería ser. Pues no, no puede ser así. Las reglas son claras y el camino es uno solo. No hay muchos caminos. Así como Adonai Echad, así como Adonai es uno, así es también uno el camino. No es amplio, sino es estrecho, muy estrecho. Vamos a leer Mateo 7, del 13 al 14, como parte de nuestra pequeña introducción. 7, Mateo 7, verso 13 y 14 dice: Entren por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. 7:13. 13, 14. Mateo 7, del 13 al 14. Son muchos los que entran por ella, por la puerta amplia, ¿no? La de la perdición. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Son pocos los que la encuentran. Son pocos los que tienen la posibilidad de entrar por ella. Qué fuerte, ¿no? Pero así es. ¿Sabes por qué es así? ¿Sabes por qué son pocos los que tienen la capacidad de entrar por ella? Porque son pocos los que deciden obedecer. Son pocos los que deciden abandonar su carne. Son pocos los que deciden abandonar sus formas, sus necedades, sus ideas, sus pensamientos. Qué triste, pero así es. Son pocos, en otras palabras, los que se rinden verdaderamente al Eterno. Los que se rinden y dejan a un lado su voluntad para abrazar la voluntad del Creador. Son pocos. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué camino estás yendo? ¿Para el camino estrecho que te llevará a la vida eterna, aún difícil, aunque tengas que morir a tu propia carne, aun cuando tengas que ir en pos de las cosas que no te gustan o que no son tan cómodas para ir? ¿O vas por el camino amplio? ¿O vas por el camino? La calzada está enorme. Siempre que digo calzada enorme, me acuerdo de en las ruinas de Teotihuacán, en México, una zona arqueológica. Hay una calzada enorme. ¿Y sabes cómo se llama esa calzada? Y por eso lo cito. Se llama la calzada de los muertos. ¿Sabes? Así de amplia es la calzada de los muertos. Y así, igual, es de los muertos la calzada, la avenida, el camino amplio y grande que te conducirá a la muerte eterna. ¿No es cierto? Imagino que el camino, o sea, imagínate. Claro. El camino estrecho y tú vas con tu obesidad y vas metiéndote y te tienes que ir buscando más hasta que Te vas y te va quitando todo lo te va aguzando, ¿no? El camino mismo, tan estrecho que es, te va aguzando, te va limando, te va quitando lo que sobra. Porque cuando tú lijas algo, es porque eso que estás lijando sobra. Mira, qué buena analogía, ¿eh? Qué buen pensamiento ese, ¿no? El camino es tan estrecho que a veces no vas a pasar en tus formas, en tus modos, con tus maneras, y vas a tener que ser moldeado. ¿Sufrirás? Sí. ¿Dolerá? ¡Puf! Sí que va a doler. Hay que morir. Por eso hay que morir. Entonces, bueno, entendiendo esto y con esta pequeña introducción, pensemos en los hermanos de Joseph. Pensemos en el padre de Joseph. ¿Cómo es su circunstancia? ¿Qué están viviendo? Están viviendo una escasez brutal. Tenían provisiones. Les dieron provisiones, ¿no? Inclusive provisiones que no les costó un centavo. Pero se acabaron. Y ahí es donde empieza nuestro capítulo 43. Dice, pero el hambre era severa en Eretz, en la tierra. Y es bien significativo que diga que el hambre era mucha en la tierra, porque no dice en Canaán específicamente, o en Egipto y los alrededores. Dice en Eretz, en la tierra completa. Esta palabra no limita a una región o a una comarca, no. El hambre estaba en toda la tierra. Y fíjate, tal y como sucede al día de hoy, la tierra está con hambre. Un hambre severa. Un hambre del verdadero alimento. Porque fíjate, al día de hoy
Hay mucho que comer. Mucho que comer. Pero nada de lo que está en la tierra ofrece ese alimento. Date cuenta. Tú pon el internet, pon el Facebook, pon YouTube y busca para comer y te van a salir de Génesis, de Apocalipsis, de lo que tú quieras, infinidad de mensajes que cuando los analizas, a veces no es comida. Fíjate, cuando viajo, yo tengo mucha experiencia en eso, porque cuando viajo me toca comer en la calle siempre. Siempre. Pues nunca tengo un lugar donde comer en casa, porque estoy viajando en otras ciudades. Y me toca ir a estos moles, ¿no? Estos centros comerciales, estas plazas, donde vas con la esperanza de encontrar algo de comer. Y no quiero mentirte, ¿no? Pero ahí vas a encontrar puras cosas que van a saciar tu apetito, pero que no te van a dar ningún nutriente. He tenido que salir sin miedo a equivocarme muchas ocasiones, así como entro a la plaza, así salgo de la plaza, porque hay puro fast food, ¿no? Pero entras y ¿sabes? Ves las propuestas, ¿no? Tienda, restaurante, ¿no? Y cuando dices, ¿qué pasaría si yo comiera solo esto todo el tiempo? Porque estoy viajando todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Es como un tormento. No, y no, el riesgo no es solo el ponerte y subir de peso. El riesgo es que vas a estar subido de peso, pero desnutrido. Y enfermo. Así es lo que el mundo ofrece. Así es lo que el mundo ofrece. Y te voy a decir algo. Bien si buscas algo que tenga que ver con Adonai, su palabra, su Torá, pero ¿y si no? ¿Cuánta basura ofrece el mundo? ¿No es cierto? Solo hay un lugar donde se puede encontrar el verdadero alimento. Solo. No hay muchos lugares. Solo hay un lugar donde se puede encontrar el verdadero alimento. Y es en la bendita palabra del Eterno. Yehoshua es la manifestación pura y dura de esa palabra. En él hay alimento, en él hay vida. Y después de que se comieron las raciones que habían traído de Misrayim, su padre les dijo, y quiero que veas cómo se va a desarrollar esto porque es increíble. Les dice, vayan otra vez y procuren algún alimento para nosotros. Cuando tú lees este verso, ¿qué es lo primero que notas? Lo voy a leer otra vez, ¿eh? Y después se comieron las raciones que habían traído, ¿vale? Punto. Que habían traído de Misrayim. Su padre les dijo, vayan otra vez y procuren algún alimento para nosotros. No sé si lo puedes mirar o solo es una percepción mía, pero el tono en el que Jacob les habla o la forma en que él se dirige a ellos es sin cercanía ni calidez. No tenemos que comer, debemos buscar ir. Hay más desesperanza, ¿no? Hay más. Esta forma de expresar su deseo se siente hasta indiferente para con ellos. Vayan, traigan algo, porque si no nos vamos a morir. Ahora, solo el segundo, o más bien, lo segundo que debemos notar es que aquellos no pensaron en volver en Misrayim, sino hasta que se terminó la ración que les dieron. Habían pensado en eso. Cuando empieza el capítulo 43 y dice que el hambre era mucho y que había arreciado aún más y se les acabaron las raciones, dejaron a su hermano en la cárcel. Eso significa que literalmente olvidaron
a Simeón. ¿No es cierto? Aproximadamente los estudiosos y los comentaristas piensan que fue un año aproximadamente lo que les duraron las raciones. Porque con esas raciones no solamente llevaron trigo, y con ese trigo comieron pan hasta engordar. No. Mercaron con ese trigo, cambiaron por animales, cambiaron por cosas, ¿no? Lo necesario. Y les alcanzó aproximadamente para un año. Vamos a pensar que fueron 6 meses. Olvidaron a su hermano en la cárcel, ¿no? Olvidaron a Simeón, tal y como lo hicieron con Joseph. Qué rudo, ¿no? Hicieron con Joseph, Simeón, encima Simeón. La escritura no data a que ellos buscaran convencer a su padre para ir por más alimento. Ellos literalmente dejaron a su hermano en la cárcel. Literalmente lo dejaron en la cárcel. Yo no veo a un Rubén diciendo, padre, es necesario que llevemos a mi hermano pequeño para tener más alimento y para sacar, ¿cómo se llama? A nuestro hermano Simeón. Una y otra vez. No, ellos no insisten. Pues si tú no quieres, vamos a ir, porque es nuestro hermano, porque no. Ellos se concretaron a comer hasta que se terminaran las raciones. Era su necesidad. Y solo hasta que se terminó fue que quisieron. Claro. Inclusive es su padre el que les dice, tienen que ir por más. Qué fuerte, ¿no? ¿Recuerdas cuál es la etimología del nombre de Simeón? ¿De dónde proviene? El que escucha. El origen de la palabra que define el nombre del hermano, dijimos que era Shema. ¿No? El origen de Simeón es Shema, escuchar. Porque su mamá cuando nació le dijo, el Señor me ha escuchado. Y por eso puso, el Señor me ha escuchado, o el que escucha se podría traducir. Y ellos abandonaron la escucha. Ellos literalmente dejaron de escuchar. ¿A quién dejaron de escuchar? De hecho, Israel también, ¿no? Porque Claro. tampoco tuvo insistencia en que fuera No. su hijo. Claro. Tal vez porque... Fue por ambas partes. Claro, y es terrible, ¿eh? Es horrible pensar en eso. Puede que a los hermanos se les olvide, pero al padre... Y aquí tú te das cuenta Por su hijo también. el nivel de destrucción que tiene esta familia. El nivel de desapego por los hijos, el nivel el desdén que tiene por las cosas. No anhela tener a sus hijos, él anhela tener a Benjamín cerca. Por eso no insiste también, que vayan, porque sabe que tienen que llevar algo. Ellos abandonaron la escucha. Dejaron de escuchar. Ya no escuchan más. Su corazón está lejos de Adonai. Está lejos del Creador. Y por eso en este momento, se vuelve tan imprescindible y tan importante entender por qué Joseph está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué Joseph permite que estas cosas pasen? ¿Por qué inclusive, a sabiendas que se están llevando comida para un año, él los deja? Joseph no salió corriendo a buscarlos. Joseph no mandó una comitiva para decirles vengan. Él dijo, todo tiene un tiempo. Y la comida se va a terminar. Y ellos van a volver, porque él sí sabe cuánto tiempo va a durar la hambruna, la tribulación. Y esto a mí me hace pensar siempre en Yehoshua. Él sí sabe los tiempos. Él sí conoce. Exactamente. Este proceso es un proceso que deben vivir para que haya redención. Para que sean transformados sus corazones. Y así sucede con nosotros. El Señor te va a permitir que haya tribulación. Ya vas a ver cómo se va a poner el mundo, ¿no?
Una gran tribulación viene. El Señor no prueba a nadie. Lo que pasa es que el Señor nos permite que pasemos situaciones y allí verdaderamente en cada ser humano que ha proclamado que es su Señor y su Salvador, Claro. nuestro Rey, nuestro actuar hablará si verdaderamente le hemos conocido en la situación que estemos. Así es. Ya vamos a ver un poquito más adelante de ese tema. Pero fíjate, algo que acaba de decir Gladys es muy importante. Él no prueba a nadie. Porque todos vamos a desaprobar. Claro, porque todos reprobaríamos. Él somete a procesos a los suyos para transformarlos. ¿Se acuerdan del camino estrecho, no? Que decía Pili, ¿no? Y va a haber partes donde va a ser tan estrecho que digas, por ahí no paso. Claro, no pasas. Así como eres y así tal cual estás, no pasas. O abandonas tus miedos, o abandonas tus prácticas, o abandonas tu orgullo, o abandonas quién eres, o no vas a pasar. Claro, porque cuando pases del otro lado, al otro lado en el camino, vas a encontrar cosas que te van a empezar a nutrir y a transformar. Inclusive, en una visión escatológica de esto que está diciendo Pili, en este camino, del otro lado hay una nueva forma, una nueva naturaleza, ¿no? Al otro lado de la puerta, cuando crucemos, después de haber pasado por todo el camino, encontraremos una naturaleza nueva. Pero Yehudá le dijo, el hombre nos advirtió, no me presenten la cara a menos que venga su hermano con ustedes. Otras versiones lo dicen un poco más claro y dicen, no verán mi rostro si no viene su hermano con ustedes. ¿Vale? En otras palabras, las reglas son claras. No verán mi rostro si no me obedecen. ¿No? Y es que así como es para ellos en este momento, de igual forma será para nosotros en el último día. Nadie verá el rostro de Yehoshua HaMashiach si no le ha obedecido, si no se ha rendido y postrado ante él, porque, ojo, rendirse será transformar el corazón. Por eso Pablo, cuando los andaban persiguiendo a la iglesia del primer siglo, estos judaizantes, que, porque ellos sí que eran judaizantes, buscaban que todo el mundo se asiera a lo que la tradición y lo que la ley decía de una forma estricta, ¿no? Él les decía, vale, y la circuncisión de la carne no aprovecha en nada si tu corazón no está circuncidado. Tiene que haber una circuncisión en tu corazón para que después tu carne sea circuncidada, ¿no? Solo el que haya rendido su vida, se haya postrado ante él, y cuando digo postrado ante él, es rendido ante él. Soy tuyo, no soy más mío. Soy de ti y tú decides qué es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es, ya sé que no debo hacer esto, no lo hago. ¿No es cierto? Pero les pongo, recuerda, no es en tus términos ni en los míos. Ni bajo las reglas mías, ni bajo las reglas tuyas. Sino los términos son de Adonai. En Yehoshua HaMashiach. Es importante decirlo, ¿eh? No es solamente decir que los términos están en Adonai, porque la manifestación en carne de Adonai, o la manifestación en la figura de como un hombre en Adonai, es Yehoshua HaMashiach, porque Yehoshua HaMashiach es Adonai. Uno es. Porque si tú dices, bueno, sí, pues entonces, claro, en Adonai, y por eso yo guardo Torah, pero a Cristo no lo quiero voltear a ver. No va por ahí, ni se puede hacer así. No es en tus términos, no es en tus formas, es en los términos y reglas que el Creador ha puesto. ¿No? Fíjense, ¿recuerdan lo que dijimos en el discipulado con el tema de la salvación? La obediencia es evidencia
de dicha salvación. Entonces, si tú no eres capaz de seguir los términos del Eterno, en la figura de Yehoshua HaMashiach, no eres capaz de tener vida eterna, ni vas a adquirir salvación. ¿No es cierto? La única salvación está en Yehoshua. El 4 dice, si dejas ir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y procuraremos alimento para ti. Pero si no lo dejas ir, no bajaremos, porque el hombre nos dijo, no me presenten la cara a menos que su hermano venga con ustedes. No verán mi rostro. No hay forma de que yo pueda tener audiencia con ustedes si no es en mis términos. ¿Recuerdan lo que dijimos de Benjamín? Él representa lo que Israel, Jacob, en lo natural, no quiere soltar. Ve acomodándotelo, ¿eh? ¿Qué es lo que Israel atesora y no quiere soltar? Si tú miras al Israel del día de hoy, ¿qué es lo que no quiere soltar y atesora Israel? ¿Qué es lo que Israel retiene, atesora e inclusive defiende por encima de Mashiach? El Israel físico, ¿eh? ¿Qué es lo que defiende por encima aún de Mashiach? Algunos de nosotros nos hemos metido a buscar y nos interesa todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Israel. Pero no me refiero a guerra, sino me refiero a todo esta cúpula que no tiene nada que ver con el pueblo, sino cuando tú te pones a buscar el pensamiento y el sentir del religioso judío del día de hoy, que niega a Mashiach. ¿Qué es lo que Israel retiene y atesora tanto hoy? Inclusive, que fue lo que no permitió que los maestros de la ley reconocieran a Yehoshua. Y fíjate cómo Yehoshua, refiriéndose a esto, que ahorita vamos a ver qué es, y vamos a entenderlo claramente, se refiere. Y vamos a leer Mateo 23, y vamos a leer unos cuantos versículos, del 13 al 28. Y esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Porque, ojo, antes de leer esto, quiero hacer una pequeña aclaración. 23, del 13 al 28. Quiero hacer una pequeña nota antes de esto. Mateo. Sí. Yehoshua, Mateo 23, 13. Yehoshua les está hablando aquí a los maestros de la ley, a los religiosos, a los del poder, a los de la cúpula y esfera que llevaban todo lo referente al templo. Pero tú tienes que pensar que hoy tal vez ese fariseo o ese hipócrita puede ser tú o yo. Entonces vamos a tener una visión, no de reprensión hacia nuestros hermanos, ¿no?, judíos, sino vamos a pensar también en nuestra vida. No vaya a ser que creyendo estar firmes, caigamos. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, al gentil, a los goim. Pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pero esto no aplica solo para el pueblo de Israel. ¿Cuántas iglesias no hacen esto? ¿Cuántas iglesias al día de hoy, con sus reglas, con sus formas y con sus maneras propias, que nadie les enseñó o que les enseñó a alguien, pero que no están en la Torah, ni en la Escritura, ni en el Evangelio, ni en ningún lado, van haciendo? Y delimitan inclusive que el hermano entre con libertad. Que el goim, que el gentil, el que no tiene pacto, entre a conocer al Señor. ¿Cuántas veces no ha salido? Bueno, yo salí de varias, corriendo, literalmente, porque en donde yo quería tener comunión con el Eterno, lo único que había era religiosidad, reglas. ¿Y sabes qué es lo peor?
que donde hay religiosidad hay hipocresía. Porque el Señor es amor. No hay amor. Claro, porque donde hay religiosidad pasas por encima de quien tengas que pasar. Sin amor, sin respeto y sin nada. En nombre de... ¿No es cierto? Usan el nombre del Señor. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como disfraz hacen largas oraciones. Por eso recibirán una condena mayor. Mira, es que lo he visto tantas veces pasar esto. Cuando dice que devoran la casa de las viudas, es porque devoran todo lo que puedan, inclusive el espiritual de la gente, y todo lo solucionan con una oración al Señor. Todo lo disculpan con oraciones al Señor. Pobres, dice, de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Grandes campañas evangelísticas, grandes salidas a ir a predicar el evangelio, en los parques, en donde quiera que sea, ¿no? Dice, y cuando lo logran, cuando ya lo tienen, lo hacen 2 veces más indigno del crematorio que ustedes mismos. Escucha esto. Le enseñas tan mal, le llevas a una realidad que no existe, que lo vuelves indigno a los ojos del Eterno por tu manera de creer que es lo que está bien. Lo he visto infinidad de veces. Pobres de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario, no significa nada. Pero si jura por el oro del santuario, queda obligado. Si tú no tienes el don de las lenguas, entonces no tienes nada, ¿no? No eres salvo. Ya me estoy metiendo en problemas, ¿no? No tienes el ruaj, no tienes el espíritu. Y si tú no tienes esto, y si tú no tienes lo otro, y si no lo hiciste de la manera que dice nuestra línea religiosa, entonces tú estás en maldición. ¿Perdón? También dicen, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, queda obligado, dicen. Estos son puras rudimentos con respecto a la emuná, con la fe. ¿Cómo te obligan a creer en lo que ellos quieran que tú creas, inclusive pasando por encima del altar? Y si no estamos en desorden. Y si no, eres un rebelde. Y si no, eres alguien que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Perdón? Y fíjate cómo lo resuelve en este momento Yehoshua, ¿no? El tema del altar. Ciegos. ¿Cuál es más importante? ¿La ofrenda o el altar? ¿Qué significa? Dice, o el altar que santifica la ofrenda. El altar es más importante que la ofrenda. La Torá es más importante que tu religión. El entender lo que dice la Escritura como la legislación del pueblo de Dios y ir conforme a lo que dice ella es más importante que tu religión fundada por los padres de no sé quién en el año 900. ¿Me entiendes? O en el año 500 o en el año 800. No importa. Inclusive hay unas muy nuevas, 1920, cosas así. 1800 y algo. Pero, ¿sabes? Es más importante el altar. Es más importante su Torá, su palabra, en lo que Él es, su voluntad, que el proceso que tú le quieras dar para cumplir con ello. Somos tan frágiles en la forma de... el ser humano aún estás caminando y somos tan frágiles de despistar nuestra mirada del Señor. Pero sí sabes cuál es el porqué de eso, ¿no? Volviéndonos religiosos. Justo
hace 2 días escuchaba, y creo que eran 2 minutos, y 2 minutos que escuché creo que esa grabación era del 90, yo creo, de un pastor, ¿no? Hermanos que decían, y a mí me llegó tan fuerte porque dice, hermanos, nosotros, a los que aún no han conocido a Cristo, ¿no? A Yeshua, nosotros los que estamos sentados escuchando su palabra, decimos, bueno, yo ya conozco al Señor, porque yo antes bebía, ya no bebo, yo era mujeriego, ya no soy mujeriego, me gustaban las parrandas, ya no, el Señor me ha sacado de allí. No vemos lo que el Señor ha hecho, ¿no? O sea, Sí. ya no esto, ya no el otro, yo engañaba, ya no engaño, ya esto, el otro, vale. Me ha quitado ya, por eso estoy sentado aquí, estoy escuchando su palabra. Y decía, ¿no? ¿Y cómo está tu corazón con tu hermana, con tu hermano? ¿Hay envidia de lo que él tiene, de lo que el Señor te ha sanado de eso? Porque en la carne, Sí, porque hay más. te Porque va reteniendo la carne. el que tú bebieras, el que tú te drogaras, el que tú anduvieras en cosas, De la carne, porque no cuidabas lo que el Señor te ha dado, pero tu corazón. son consecuencias de males más profundos. Entonces, y eso, porque eso no se puede ver, no se puede ver en la profundidad. Eso solamente tú Claro. lo sabes. Y eso a mí me pegó y digo, verdad, Señor, porque a veces nosotros no podemos decir, no, es que yo no, porque yo andaba así, ya no ando, y de repente a una persona que todavía no conoce a Yeshua, y somos tan ¿no? Querer ya, de querer juzgar cuando hemos andado también de esa manera. Claro. ¿No? No, inclusive mientras más conocemos, más peligroso es esa circunstancia. Más se nos va a demandar, pero creemos también que podemos nosotros demandar de ello. Y cuidado con que tú pongas la ofrenda que se quema en el altar por encima del altar. O el oro que recubre el altar por encima del altar. Porque el altar es Yehoshua, ¿eh? El altar es Yehoshua. Fíjate, dice, pues el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. ¿Qué diferencia cuando tú dejaste de lado el altar y solo lo hiciste por lo que ardía encima? Toda la parafernalia que hay por encima, toda la doctrina que hay por encima de ir y seguir al Eterno. Cuidado, porque muchas veces no es la correcta. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la emuná, la fidelidad, la fe, el conocimiento que te lleva a la fidelidad para con él. Esta fe, o que se ha traducido como fe, que te lleva a tener certeza porque conoces a tu Creador. ¿No? Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir las otras. ¿No? Porque, ¿qué hicieron la iglesia moderna? ¿Qué hizo? No, el Señor dice que no, que nada más con las obras de justicia, con las obras y la compasión y la fe. Sí, pero dice que tampoco te olvides del otro. Porque es evidencia una de otra. Guías ciegos, dice, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero el interior del vaso, para que también el exterior quede limpio. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Así, también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía
y de violación a la Torá. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuánto hay de esto en cada uno de nosotros? De esta reclamación o esta corrección o esta forma que Yehoshua le habla al hipócrita, al mentiroso, al que no vive conforme a la justicia del Eterno. ¿Cuánto hay de esto en cada uno de nosotros? Y no queremos dejar. Y ponemos cualquier cantidad de argumentos para seguir haciendo como mi proceder exige y demanda. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Por genuina o genuino que sea tu argumento, tu razón, si estás andando de esta forma, estás fuera de la voluntad del Eterno. Por genuino que sea. Porque encubrimos. Porque encubrimos el pecado. El Señor que dice que encubre su pecado no prospera. No Así hay es. arrepentimiento porque no lo confesamos. Porque, ¿sabes? Eso Justificamos. de lo que nos justifica y nos llena de esta situación que al final termina alejándonos del Eterno, se convierte en tu alajá, en tu tradición, en tu forma, y terminas haciendo lo que hizo el pueblo judío, pasando por encima de la voluntad de Hashem para cumplir lo que tú decides, lo que quieres, en la manera que tú quieres. No es en tu forma, es en la forma de él. Y eso va a ser doloroso, ¿sabes? Y va a conllevar un proceso, y va a conllevar dolor, y va a conllevar valentía, va a conllevar temor, sí, pero va a tener que ser de la mano del Eterno para que puedas llegar al fin y al propósito. Y haya fruto. El 6 dice, e Israel dijo, ¿por qué me hicieron esa maldad de decirle al hombre que ustedes tenían otro hermano? Fíjate, en lo natural y conforme vemos en la historia, la evidencia de la destruida familia que tiene ya Jacob, nos damos cuenta de que Jacob sabe la condición de sus hijos y de que conoce su corazón. Él asume que ellos lo hicieron a propósito, pues conoce el corazón de ellos. Ellos contestaron, pero el hombre seguía preguntándonos sobre nosotros y nuestra familia, diciendo, ¿todavía vive su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y teníamos que contestar sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? En otras palabras, sería, fuimos acorralados por la verdad y no pudimos mentir. Fuimos acorralados por la verdad y no pudimos mentir. Porque delante de Yehoshua no podemos mentir. Podemos ser mentirosos, podemos hacer lo que quiera en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de vivir, puede formar parte inclusive de nuestra dinámica de vida. Pero delante de Yehoshua no podemos mentir. Podremos haber mentido toda nuestra vida. Podremos haber mentido en cada oportunidad en nuestro día a día, como lo hacían ellos cada mañana al ver el rostro desgastado y lastimado de su padre. Pero ante Yehoshua nadie podrá mentir. Y eso es lo preocupante. Recordemos que Yosef es la figura de Mashiach. Y ante él no se puede mentir. Entonces Yehudá, le dijo a su padre, es que está escrito Yehudá, por eso se me va a mí un poco, pero la traducción así lo dice, ¿no? Entonces Yehudá le dijo a su padre Israel, y esto es muy interesante, fíjate, empieza a ver cómo se empieza a conformar esto. Envía al muchacho a mi cuidado y emprendamos el viaje, para que vivamos y no muramos. Tú y nosotros y nuestros hijos. El 8, claro. Yo mismo, dice él, seré fiador. Puedes hacerme responsable si no te lo traigo de regreso y te lo pongo delante. Yo llevaré la culpa delante de ti para siempre.
Esto es voy a abrir un paréntesis y una nota al calce. Es increíble cómo la única tribu que se quedó con Judá fue Benjamín. Y fue tal la unión que hubo entre ellos que Benjamín se asimiló a Judá. Pero fueron las únicas dos tribus que se quedaron juntas y no se perdieron. ¿Vale? Cerramos el paréntesis. Yo mismo seré fiador, dice. Puedes hacerme responsable. Si no te lo traigo de regreso, te lo pongo delante. Yo llevaré la culpa delante de mí, o delante de ti, perdón, para siempre. Y Yehudá se levanta como el último bastión de Israel, ¿no? Yehudá, fíjate, Rubén está destituido. ¿Recuerdas lo que hizo, no? ¿Por qué? Porque Jacob no lo considera más el primogénito. Hizo lo malo con la concubina de Jacob. ¿Se acuerdan, no? Es ignorado en esa misma petición porque él hizo la misma petición antes. Déjalo ir, mis hijos serán tus hijos, olvídate de todo, ¿no? Es ignorado en esa misma petición. Y Yehudá será quien tome el mando, la preeminencia y el protagonismo en esta circunstancia. De Yehudá vendrá Mashiach. ¿Recuerdan? Pero también Yehudá será quien cuide de Benjamín hasta el final. Yehudá guardará la halajá judía, como la conocemos hoy, como su bien más preciado hasta el final. ¿Se acuerdan qué es la halajá? ¿Qué es la halajá judía? La tradición, las creencias, todo lo que para ellos representa la adoración al Eterno, que muchas de las veces pasa por encima de lo que el Eterno dice. Esta misma halajá, esta misma tradición, que no permitió reconocer a Yehoshua. ¿No? Dice, porque ya pudiéramos haber ido y regresado 2 veces si no hubiéramos perdido tanto tiempo. ¿Tanto tiempo en qué? ¿Qué fue el tiempo que se perdió? Ir delante de Joseph, ¿no? De Yehoshua. Hay pérdida de tiempo cuando no vas delante de Yehoshua. Y cada día que pasa, y cada año que pasa, y las vidas enteras de la gente se pierde por no haber ido delante de Yehoshua. A tener vida. Ay, pero yo estoy vivo. Sí, pero eterna. Yo digo, 30 años de mi vida perdidos. Ay, pero fueron buenos. Ay, pero tienes recuerdos. Ay, sí, pero estaba perdido. Porque si yo hubiera muerto en ese momento, bye, yo no conocía a Yehoshua. Fíjate, y es irónico que hable de ir delante de Joseph por segunda vez de esta manera. Puede resultar complejo entender esto que les voy a decir, pero quiero que pongan atención. Conociendo la realidad del pueblo judío de hoy, que no quiere saber nada de Yehoshua, Hamashiach, el Cristo, pero, fíjate, no quieren saber nada de Yehoshua, pero ellos anhelan al Mashiach. Ellos quieren que se revele el Mashiach y en su perspectiva, en su forma, en su manera. No conforme a las reglas del Eterno, sino a su manera. Si tú piensas y tú investigas qué es lo que buscan ellos en el Mashiach, no es que sea que no es que sea Dios mismo. De hecho, no lo pueden percibir ellos eso. Ellos están esperando a un hombre santo, un hombre que inclusive muera, no que sea inmortal, sino que traiga el orden, el cambio en todo el mundo, que traiga el shalom. Pero no están buscando a Yehoshua, pero están anhelando al Mashiach.
Y aunque su perspectiva está velada, tienen una venda, ellos de primera mano quieren verlo, quieren saber de él. Y es irónico que hablen de que quieren ir por segunda vez a ver a Joseph. Y esto nos tendría que ubicar, por eso es que es complicado, porque nos tendría que ubicar en la realidad de lo que ya sucedió. Yehoshua ya vino, el Mashiach ya vino, y ya lo vieron. Pero ellos siguen anhelando al Mashiach. Y cuando venga por segunda vez, lo verán otra vez. La humanidad quiere la paz exterior, pero el interior no la busca. Así es. Y aquí Yehudá dice una verdad contundente. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo, ya hubiéramos visto al único que puede salvar nuestra vida 2 veces. ¡Wow! 2000 años. 2025 años específicamente. ¿Cuánto tiempo, no? Pero tiene que suceder de esta manera para que sea limado, moldeado el corazón del hombre y el corazón de ellos. Pues no es de la manera que nosotros queramos, no es conforme nuestra forma o nuestra tradición. Es conforme a su voluntad revelada y en ella hay salvación. Solo a la manera de Hashem Yehoshua puede haber salvación. No hay más. Solo a la manera del Cristo. Y Yehoshua lo que dice, y Yehudá le dice a Jacob, despréndete del muchacho para que vivamos y no muramos. Romanos 11. Vamos a leer Romanos 11 y otros cuantos versitos vamos a leer también ahí en Romanos 11. Y vamos a leer del verso 25, Romanos 11, del verso 25 al 36. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no haya jactancia en ustedes. No haya arrogancia en ustedes. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitiva. Durará hasta que el conjunto de las naciones se convierta. En otra versión, ¿cómo dice? Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio. En el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Así es, hasta que el número pleno de gentiles haya llegado. Entonces todo Israel se salvará según lo dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador, que alejará la iniquidad del pueblo de Jacob. Yo borraré sus pecados y mi alianza quedará así restablecida. En lo que respecta a la aceptación del mensaje de salvación, los israelitas, Israel, el pueblo judío en realidad aquí está hablando, ¿no? Aparecen como enemigos de Adonai, de Elohim, para provecho de ustedes. Escuchen esto, Pero si se atiende a la elección, siguen siendo muy queridos de Elohim a causa de sus antepasados. O sea, el endurecimiento que le sucedió al pueblo judío es con un solo fin, que es que nosotros, los gentiles, podamos llegar a Yehoshua, ¿no? Fíjate, dice, ya que los dones y el llamamiento divinos son irrevocables. Y eso significa que aun cuando ellos estén velados y ahorita lo rechacen, volverán, ¿no? Porque ellos tienen una promesa irrevocable. Ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Elohim, pero la rebeldía de los israelitas o de los judíos ha servido para que Elohim tenga ahora compasión de ustedes. De modo semejante a ellos son ahora los rebeldes para que Elohim pueda tener compasión de ustedes y también un día pueda tenerlo de ellos.
De modo se me dice de ellos, perdón. En una palabra, Dios, o Elohim más bien, ha permitido que todos seamos rebeldes para tener compasión de todos. Qué profundas la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Elohim. Qué insondables son sus decisiones y qué irrastreables son sus caminos. ¿Quién ha podido darle algo para exigirle que se lo devuelva? ¿Quién puede hacer deudor a Dios? Nadie. Él es el origen, camino y meta de todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. El Señor ha permitido ese endurecimiento en el corazón de Israel, en el corazón de Judá, o de Yehudá, o de la tribu de Judá, o del pueblo judío, como lo conocemos hoy, para que nosotros, los que estábamos sin pacto, fuéramos insertados. Pero no te gloríes de ello. No te gloríes de ello. Porque ¿quién puede hacer deudor a Adonai? Nada. Entonces su padre Israel le dijo, si tiene que ser así, hagan esto. Echen en su equipaje algunos de los mejores productos de la tierra. Llévenselo como regalo al hombre y un poco de bálsamo y miel, goma, mirra, nueces de pistacho y almendras. Hombre, ellos tenían cosas, pero esas cosas no les alimentaban. Literalmente Jacob está diciendo, vayan y den esto a ese hombre, lleven un regalo que no es nuestro por implicación, sino de la tierra donde vivimos. Porque como personas, como seres humanos, ¿qué podremos darle a Adonai? No podemos darle nada. Nada que no hayamos recibido. Claro, porque el aliento de vida que tienes, Él te lo dio. Ahora, hay dos elementos que son muy significativos aquí. Llevan bálsamo y mirra. Elementos que se usarán en la muerte y resurrección de Yehoshua. Siendo esto altamente profético. Es como si estuvieran llevando a Joseph, que es la figura de Mashiach, con lo que será ungido y preparado cuando su muerte. Pero no de Joseph, sino del Mashiach. Qué fuerte, ¿no? 12 dice, y lleven el doble de dinero para que regresen el dinero que les devolvieron en las bocas de sus bolsas. Tal vez fue un error. Todavía dice el pobre Jacob, eso fue tal vez un error, hombre. Israel no ha entendido aún. Le está velada la verdad. Le está velada la verdad de todo esto. Israel ofrece el doble de dinero para intentar comprar más comida. Pero no está llevando el doble, en realidad, sino devolviendo lo que no se les cobró antes. ¿Qué vemos en esta figura? ¿Qué es lo que podemos observar en ella? En esta sombra de lo que el pueblo de Israel hará en el futuro, usará la promesa dada por Hashem a los patriarcas, escucha esto, como garantía delante de él. Promesa por la cual no tuvieron que pagar ni hacer nada, porque algo tuvo que hacer Abraham para que el Señor le diera la promesa. Obedeció, pero hombre, esto fue un regalo. Él no tuvo que hacer nada. ¿Entiendes? Pues eso es lo mismo que ellos ocuparán. Esa promesa la ocuparán como si tuvieran un valor, ¿no? Con el cual pudieran ellos pagar. Pero también quieren, por sus méritos, justificarse delante de Hashem. Y es ahí donde vuelven a fallar. Efesios 2, 8 y 9 dice,
Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a terminar. Efesios 2, 8 y 9. Y es importante e interesante que nosotros vayamos viendo estos símiles de la historia con lo que sucede en la realidad, porque así iremos entendiendo que los tiempos de los cuales está hablando estas porciones ya están aquí. La tribulación está aquí, aunque todavía no la puedas ver, aunque todavía no la puedas palpar. Efesios 2, 8 y 9 dice: por esta bondad inmerecida, ustedes han sido salvados mediante la fe, la emuná, pero no ha sido por sus propios méritos, sino que es un regalo de Elohim. En efecto, no es por sus obras, para que nadie tenga motivos para presumir, para que nadie se gloríe. ¿No es cierto? Pero ahí tienes a Jacob mandando con la doble porción de dinero. Lleven a su hermano también y vuelvan enseguida donde el hombre. Y este tal vez sea el versículo más importante de todos los que hemos leído en este capítulo. Pues, vas a decir, ¿por qué? Lleven a su hermano también y vuelvan enseguida donde el hombre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que este es tal vez el versículo más importante de todo lo que estamos o lo que hemos leído? Israel en este versículo se rinde a un plan mayor. Suelta, ya. Que tal vez él no entiende, pero es que sabe que es el único camino a la vida. Y así sucederá también. E Israel hará igual como ya hemos leído antes a Saúl, ¿no? Y entonces habrá redención y misericordia para Israel, porque están velados, ¿se acuerdan que leímos, no? Pero esto no es para siempre. El que estuvieran velados y el endurecimiento de su corazón tiene un propósito. Y el propósito se va a cumplir. Lleven también a su hermano y vuelvan enseguida donde Elish, donde ese hombre, en el único en el que hay salvación. ¿No es cierto? Romanos 11, 22 y 23 dice. Romanos 11, 22 y 23 dice: considera pues la bondad y la severidad de Elohim. Esos son contrastes que a veces no estamos acostumbrados a entender, ¿eh? La bondad y la severidad de Elohim. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en su bondad. De lo contrario, a ti también te cortarán. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Romanos 11, 22 y 23. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Hashem es poderoso para injertarlos de nuevo. Aleluya. Amén. Y así hará el Señor. Eso es lo que hará el Señor. Oseas 1, del 1 al 11. Y dice: el pueblo de Yehudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos una sola cabeza. Que tiene nombre, ¿eh? Y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Yisrael. De Yisrael, ¿no? Esa cabeza que se levantará de estos dos naciones o de estos dos pueblos se llama Yehoshua. Isaías 11, y vamos a leer el verso 13. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Yehudá. Efraín no envidiará a Yehudá, ni Yehudá
hostilizará a Efraín, sino será uno, un solo pueblo. Jeremías 3:18. En esos tiempos la casa de Yehudá caminará con la casa de Israel. Vendrán juntos de la tierra del norte a la tierra que di a sus padres como propiedad. Ezequiel 37:22. Para que nos quede bien claro. Ezequiel 37:22. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey, un solo señor de señores, rey de reyes. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Amén. Y que Elohim dice, y hasta aquí vamos a ver, este capítulo estaba ya, hasta el 14 nada más vamos a ver. Y que el Elohim omnipotente predisponga al hombre a tener compasión de ustedes, Alish, para que les devuelva a su otro hermano, así como a Benjamín, perdón. En cuanto a mí, si tengo que estar de duelo, que esté de duelo. Se entregó, se rindió. Jacob profesa una bendición que es inspirada por Adonai. Esto no proviene de él. Tiene una implicación profética increíble para el fin de los tiempos. Ora y pide Rahamim. ¿Qué es Rahamim? ¿Qué es Rahem? ¿Se acuerdan? ¿Qué es Rahamim? Misericordia. Compasión por sus hijos. Cuando lo natural sería pedir ¿qué? Favor delante de ese hombre que ha puesto las reglas a seguir. Pero no. No ora por su favor, sino por su misericordia. ¿Por qué? Porque Israel necesita de la misericordia del Creador para que, como leímos antes, volver a ser injertados en Yehoshua HaMashiach. Y así poder volver a ser una sola familia, un solo pueblo. Y solo Adonai puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso. Y es muy curioso cómo al final dice, en cuanto a mí, y deberíamos interpretar para el final de los tiempos esto, en cuanto al celo de Israel, en cuanto a mí, en cuanto al celo de Israel, su tradición, su halajá y todo lo que ellos han hecho como lo que representa a Israel, si debe estar de duelo o lo que es lo mismo, rendirse y desaparecer, que así sea. ¿Tú crees que esto que acabo de decir lo puede aceptar un judío común y corriente? Sin entendimiento de quién es el Ruach HaKodesh, sin entendimiento de quién es Yehoshua HaMashiach, te van a gritar blasfemo. Eres un blasfemo, me lo gritarían. Porque ¿cómo vamos a abandonar toda la tradición, lo que nuestros sabios nos han enseñado? ¿Para qué o con qué fin? ¿Para ir en pos de qué? Tienes que dejar ir a Benjamín. Tienes que soltarlo. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Nadie tendrá vida eterna fuera de Él. Hagan lo que quieran, digan lo que digan, brinquen, enójense, hagan berrinche. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 22. Ya con eso terminamos. Apocalipsis 22, del 13 al 17. Apocalipsis 22, 13 y 17. Y 17. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho, es que es increíble, al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Quiénes son los perros en este versículo? ¿Quiénes son los perros? Los que rechazan. No, escúchame. Porque puede haber gentiles redimidos que conocen a Adonai, que rinden su vida a Yehoshua y pierden esa categoría. Pero todo aquel que decida dar la espalda a Adonai, que decida dar la espalda a Yehoshua, como el Rey, como el Señor y el Salvador, está dentro de esa categoría. Porque son los que están sin pacto. A los que se les llamaba así, despectivamente. Pero esto ya no aplica para los que fueron redimidos. Y por eso los pone en la misma categoría que los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Porque están en la misma categoría, porque harán lo mismo que ellos. Yo, Yehoshua, he enviado a mi mensajero para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las comunidades. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiere tomar del agua de vida gratuitamente, venga. Amén. Vamos a parar hasta ahí. Nos falta mucho todavía del capítulo. Esperemos en otra porción más lo terminemos. Pero creo que hay algo que tenemos que no ignorar, rescatar y volver a insistir. No es en nuestras reglas. No es en nuestra forma. No es en la manera en la que yo quiera y decida honrar a Adonai. Es en las maneras de Él, conforme a su voluntad, conforme está escrito en su palabra. Amén. Andemos conforme Él anduvo, porque entonces de esa manera, como lo vimos en el discipulado, nos constituiremos verdaderos discípulos de Él. Y que el polvo de nuestro Mashiach nos cubra. Amén. Shabbat Shalom. Nos vemos a la tarde para el estudio de Proverbios. Hoy hay Proverbios. Baruch Adonai.